Biblias en Lucas capítulo 17. Versículos 11 y 12. Lucas capítulo 17, versículos 11 y 12. Puesto en pie, lo leemos todos juntos. Y dice así: Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Oramos. Santo y eterno Dios, nos dirigimos delante de su presencia después de haber leído esta porción, Señor, de su palabra. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, dándonos aquella verdad, Señor, que contiene su palabra, para que nos haga crecer en nuestra vida espiritual, como sus hijos, Señor, para poder crecer en ese llamado, Señor, que usted nos hace a la iglesia, de ser testigos, Señor, frente a este mundo que tanto necesita de la luz de las Escrituras, Señor, en sus vidas. Se lo pedimos y rogamos en el amor de Cristo. Amén. Amén. Asiento, hermanos. En este pasaje, o en esta porción que vamos a ver en esta mañana, con respecto al relato que hace Lucas de un evento que le sucede a Jesús yendo de camino hacia Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde se había propuesto el Maestro de llegar, y en el tiempo que está sucediendo esto, estamos viendo que ya estamos en los últimos días de vida del Señor Jesús. Ahí en Lucas capítulo 9, versículo 51, dice lo siguiente: Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él ya tenía que entregar su vida en el sacrificio que iba a realizar en la cruz del Calvario. Es por eso que dice que el tiempo en que había de ser recibido arriba. O sea, cuando él iba a morir, y todo lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario iba a ser aceptado por Dios el Padre para
ratificar el sacrificio perfecto para el camino de la salvación. Y él afirmó su rostro, dice acá este versículo. Esto significa que él estaba determinado a poder cumplir la voluntad de Dios el Padre, de lo que estaba escrito, de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario en Jerusalén. Por lo tanto, vemos que el Señor Jesús empieza a caminar y lo vemos dentro de este trayecto del camino hacia Jerusalén, donde sucede también este hecho con respecto a Jesús y el encuentro de estas 10 personas que le salen de camino cuando él iba caminando. Y dice el versículo 1, y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Con respecto a Jesús y los leprosos, vemos que también en el mismo libro de Lucas, capítulo 5, Jesús también sana a un hombre que estaba leproso. Y en esa oportunidad, el Señor Jesús, cuando se le acerca a esta persona, dice que el relato dice que el Señor Jesús tocó a este leproso. Y al tocarlo, esta persona fue limpia de su lepra, fue sanado. Y le pidió que fuera en secreto, que no lo anunciara a nadie y que se presentara delante de los sacerdotes. La lepra es una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, y afecta principalmente a la piel, a los nervios, y de tal manera que las personas, cuando se llenan de estas manchas blancas, que son infecciones que no se pueden curar con nada, finalmente ellos van perdiendo la sensibilidad. Y ellos pueden perder, por ejemplo, miembros de su cuerpo sin darse cuenta, porque pierden totalmente la sensibilidad. Y frente a todas estas llagas que se van produciendo en el cuerpo, empieza a salir un olor de pestilencia que los acompaña frente a todo este proceso de esta enfermedad. Ritualmente, la lepra era considerada una inmundicia. Y es por eso que estaba escrito en el libro de Levíticos que la lepra, cuando una persona tenía una mancha blanca en cualquier parte de su cuerpo, tenía que presentarse delante del sacerdote para que este sacerdote pudiera observar, y después de 7 días de esa primera observación, analizaba si esta mancha iba creciendo o iba disminuyendo. Si iba creciendo, le volvía, ¿no es cierto?, a decir que volviera al cabo de algunos días para ir midiendo y ver la evolución de aquella mancha. Y cuando ya era declarado leproso, esta persona finalmente era excluido de la comunidad. Tenía que irse a vivir alejado de todo contacto con las personas. Imaginémonos si esa persona era un padre de familia, tenía que abandonar a toda su familia, a sus hijos, a su señora, todo su hogar. Y estas personas eran confinadas a vivir fuera del lugar donde ellos habían establecido su hogar. Por lo tanto, ser leproso era ser un marginado de la sociedad. Era una enfermedad que
prácticamente era una sentencia de muerte. Y esta enfermedad podía desarrollarse a lo largo de 5 y hasta 20 años, teniendo esta enfermedad, finalmente muriendo la persona en pésimas condiciones. La lepra también dice el libro de Levítico que para una persona, cuando era limpiado de la lepra, tenía que presentarse de igual forma delante del sacerdote para ser analizado y ver que esas manchas ya no estaban en el cuerpo, para ser declarado a través de algunos rituales donde intervenían aves, animales que eran sacrificados, y finalmente con todo esto tenía que ser declarado por el sacerdote como nuevamente esa persona limpia. Ya había sido purificado. Y es por eso que Jesús manda a este leproso que a él había tocado ahí en el capítulo 5, después que es limpio, lo manda a que se presente delante del sacerdote. Y lo más probable es que el sacerdote, que era el sumo sacerdote, quien tenía que hacer todo esto, imagínense a lo largo de todos los años que rigió la ley. Y seguramente no había nadie que se hubiese presentado para que lo consideraran nuevamente una persona purificada o limpia. El asombro que tiene que haber habido de haber sabido que esta persona era un leproso y que ahora se presentaba para hacer los rituales y ser considerado ahora una persona limpia. Tiene que haber impactado seguramente, porque dice que la fama de este hecho no fue menor, sino que esa fama de haber sanado a un leproso se extendió. Y ahora vemos en este relato que Jesús se encuentra con 10 leprosos. Estos leprosos, por supuesto que vivían fuera de todas las ciudades, de toda la urbe o de donde vivían personas. Ellos tenían que vivir alejados. Y su vestimenta, dice el mismo libro levítico, tenían que ser harapos, tenían que ser cortadas los vestidos, las túnicas que ellos tenían, y cuando se acercaba alguna persona, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que no se acercaran y no poder contaminar con esta enfermedad a personas sanas. Entonces ellos tenían que gritar generalmente para que no se le acercaran personas cuando lo vemos en esta oportunidad. Jesús iba caminando y se encuentra con este lugar donde estaban habitando leprosos. Y estos leprosos, como era lo prescrito en el Levítico, levantaron la voz. Y vemos en el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos gritaron, no estaban cerca, seguramente tenían una buena distancia para conservar, ¿no es cierto?, lo que estaba prescrito en el Levítico. Ahora, nos llama la atención primero lo que gritaban. ¿Y cuál fue lo primero que sale mencionado ahí? Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Jesús, y lo llaman además Maestro. Ten misericordia de nosotros. La fama de aquella sanidad del primer leproso seguramente ya estaba en la memoria de ellos.
en la mente de él. Y le piden a este Jesús que había formulado esa sanidad tan prodigiosa de aquel leproso. Seguramente ellos vieron la oportunidad también de presentarse delante de esta persona que era Jesús, el Maestro, que había sanado a un leproso. Imaginémonos que estamos en una enfermedad terminal. Por ejemplo, el cáncer, sentencia de muerte seguramente para muchas personas, dependiendo del tipo de cáncer. ¿Y qué pasaría si supiéramos que una persona, producto de algún tratamiento, sanó a un enfermo de cáncer? ¿Qué haríamos nosotros? Ir tras esa persona para que haga también el mismo tratamiento sobre nuestra afección. En este caso, los leprosos vieron a esa persona que ellos sabían que había sanado a un leproso, que tenía el poder de con su palabra sanar a una persona que había sido leproso, y que solamente diciendo su palabra y tocándole, esa persona fue finalmente declarada limpia. Y a diferencia de la vez anterior en el cual Jesús va y toca a este leproso, imagínense el impacto. Lo que decía la ley era que un leproso no tenía que tener contacto con una persona limpia, y Jesús va y lo toca. Podríamos decir que Jesús en ese momento se convirtió en una persona inmunda. Pero sin embargo, al ver que esa persona había sido limpia, Jesús no es declarado inmundo, porque él inmediatamente desaparecieron todas aquellas llagas que habían en su piel, en su cuerpo. Por lo tanto, Jesús obró un milagro maravilloso en aquella oportunidad. Y es así el poder de Dios. El poder de Dios con su palabra puede transformar y dar vida. Él puede cambiar cualquier realidad que suceda y que para nosotros es algo imposible. Dios tiene todo el poder para poder obrar milagros de la forma como está desarrollándose esta historia. Leemos en Lucas 17:14, dice lo siguiente: y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Fijémonos en algunos detalles. Primero, Jesús no ora por ellos. Les da una respuesta inmediata. Y a diferencia del primer contacto con el otro leproso, él no se acerca ni los toca. No se acerca. No hay una cercanía con ellos. Y seguramente Jesús alzó su voz para que fuese escuchado y les dice: id, mostraos a los sacerdotes. No les dice: vengan donde estoy yo para que pueda actuar de la misma forma como lo hice con el otro leproso, sino que le dice inmediatamente una orden de ir y mostrarse al sacerdote. Y de esa forma vemos que Jesús está cumpliendo también con algunos hechos que él está exigiendo también a estos 10 personas que se habían acercado con alguna esperanza frente a este Jesús que ellos llamaron Maestro. Primero, ellos tenían que ser probados en su fe.
y ellos estaban gritando misericordia, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, ¿qué les dice? Id y mostraos a los sacerdotes. Vemos en el Antiguo Testamento de Naamán, cuando es curado también de la lepra. Y se le pide algo que haga, y él seguramente diciendo, pero ¿tengo que hacer esto? Y sin embargo él, a pesar de eso, fue y se bañó en las aguas y finalmente por la obediencia obtuvo la sanidad. En la misma forma está actuando Jesús aquí en este relato. Estos 10 leprosos no nos dice la Biblia si dudaron o empezaron a pensar, pero ¿qué cosa es esto? Nosotros queremos ver un milagro, queremos ver sanidad, queremos recibir la misericordia. Dice estos versículos que ellos iban caminando en la forma como le había dicho Jesús. ¿Y qué sucedió mientras caminaban? Se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban limpios. Qué grande es el poder del Señor. Con pequeñas cosas, nosotros también somos probados muchas veces en nuestra fe. Y debemos demostrar que tenemos fe, que significa confianza en el poder absoluto de Dios para hacer lo imposible en nuestras vidas. Hay situaciones en las cuales vivimos y seguramente vemos que no hay solución, vemos todo oscuro, no hay esperanza como estos leprosos. Sin embargo, Dios puede obrar y de hecho Él manifiesta que quiere obrar bendiciones en la vida de sus hijos. Y tenemos que mostrar una fe basado en la obediencia de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando les dice, id y mostraos a los sacerdotes, Jesús sabía que ellos, para ser considerados puros, limpios y poder volver a la vida normal que seguramente ellos dejaron, su familia, sus hijos, esposas, no sabemos lo que eran la vida de estas personas, pero que habían sido desarraigados. Y ellos ahora podían, después de presentarse al sacerdote, volver con la alegría a sus hogares a ver a sus seres queridos y vivir con ellos y poder estar en la compañía de sus familiares. Volver a la vida normal. Aquí hay un grito que hacen estos hombres a Jesús. Y dice, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa no recibir un castigo a pesar que lo merecemos. No recibir la consecuencia de algo que por justicia lo tenemos que tener. El hombre, producto de su pecado, tiene como consecuencia de ese pecado un castigo, y ese castigo es un castigo eterno. Y es por eso que muchas veces comparamos la lepra con el mismo pecado. El pecado
es la lepra que condiciona a todo ser humano a vivir una vida apartado, una vida fuera de la sociedad, fuera de sus seres queridos. Una vida que es una muerte en vida. Y es así también como lo considera la Biblia. El hombre está muerto espiritualmente. Y la única forma de volver a tener la vida es encontrarse con la persona de Jesús. Y ese Jesús, con su palabra, con lo que Él hizo en la cruz del Calvario, las personas pueden volver a tener vida. Ser declarados limpios delante de la presencia de Dios y poder ser aceptados como sus hijos. Volver a tener vida, vida espiritual. Es importante Jesús en la vida de todos los hombres. Y en algún momento tenemos que estar frente a Él y aceptar en obediencia lo que Él hace en nuestro favor, para que nosotros podamos ser declarados limpios, hijos de Dios, y poder tener vida eterna en la misma presencia de Dios por toda la eternidad. Qué maravilloso es la obra de Jesucristo que obra en la vida de estos hombres. Y también nosotros podemos testificar de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas al habernos entregado la salvación simplemente por el mérito que Él hizo en la cruz del Calvario. La fe involucra obediencia. Y debemos obedecer a Jesús. Él nos pide nuestras vidas. Él quiere nuestro corazón. Y debemos entregárselo a Él. Para que Él manifieste todo su poder a través de aquel acto que nosotros realizamos en obediencia y en fe. Cuán grande es recibir la misericordia de Dios. Pero estos leprosos no obtuvieron solamente misericordia, sino que algo más completo. Ellos recibieron la gracia de Dios. Y la gracia de Dios hace la diferencia radicalmente de la vida cristiana con respecto a cualquier institución que haya en el mundo. En el mundo hay muchos organismos que se dedican a hacer misericordia, a aliviar la existencia de muchas personas. Pero Jesús lo hace de una manera distinta. Él otorga gracia. La misericordia, recuerden, es no recibir un castigo que merecíamos. ¿Qué significa la gracia? Es recibir una bendición que no merecíamos. Y es el hecho de que Jesucristo haya muerto en nuestro lugar y que mediante su sangre bendita nosotros hoy día podemos ser declarados hijos de Dios, tener acceso a la salvación. Ellos pedían misericordia y recibieron mucho más que misericordia, sino que recibieron también salvación. Versículo 15, leemos. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Como habían sido sanados estas personas, cuando iban caminando, no sabemos los detalles de cómo fue sucediendo, si fue paulatino, si fue de inmediato, se quitaron todas las manchas. Sin embargo, ellos
cuando iban caminando, se dieron cuenta de que ya no estaban las manchas. Y no nos dice en este relato si ellos llegaron a los sacerdotes, como le había dicho Jesús. Solamente leemos este detalle de que uno de ellos se volvió a donde estaba Jesús. Y esta persona, imagínense la alegría inmensa, como su corazón, su ser, estaba tan contento con lo que había sucedido. Ellos estaban gritando misericordia y ahora ellos tienen una sanidad completa. El Hijo de Dios, aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador, vuelve a la vida. Vuelve a la vida. Y debemos reaccionar en la misma forma como lo hizo este leproso que ha sido limpiado. Dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. La glorificación de Dios tiene que ser evidente en la vida de los cristianos, en los hijos de Dios. Es una característica que nosotros debemos marcar en nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que glorificar a gran voz que Dios es todopoderoso, de que Él es nuestro Dios, que Él nos ha vuelto a la vida, que antes estábamos perdidos en delitos y pecados, pero ahora somos hijos de Dios. El ser hijo de Dios no tiene que avergonzar a nadie de el hecho de ser un evangélico, de ser un cristiano, de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que gritarlo con todo nuestro ser. Ahora somos hijos de Dios y en Jesús hay salvación, hay poder para poder cambiar la vida de las personas que han sido sentenciados por el pecado a la condenación eterna. Mediante el poder de Jesús, ahora nosotros podemos ser salvados de aquella condenación. No solamente obtenemos misericordia, sino que recibimos la gracia de Dios, que es la salvación de parte de Jesús sobre la vida del ser humano pecador. Tenemos que gritar con todo nuestro ser la glorificación a Dios. Porque finalmente Dios está buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:23. Lucas 17:16. Y derramóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. La fe salvadora, la fe que manifiesta una persona que ha sido salvada por la gracia de Dios, se tiene que manifestar además de esa glorificación a Dios. Tiene que manifestarse también en agradecimiento a Dios. Dándole gracias, dice el relato de este versículo. Nosotros tenemos que agradecer día a día por la salvación que Él nos ha dado. Tenemos que humillarnos y buscar el rostro de Jesús para darle gracia y manifestar el gran valor de lo que Él ha hecho sobre nuestra vida. El haber entregado de su gracia para que nosotros seamos sus hijos. Y además dice un detalle, que de estos 10 leprosos, al menos este era samaritano.
los otros no sabemos, lo más probable es que hayan sido todos judíos. Y sin embargo, este que era samaritano fue el único agradecido. Nosotros como hijos de Dios no debemos ser como los otros 9 leprosos limpios. Tenemos que ser como este samaritano y demostrar, primero, glorificar a Dios a gran voz y segundo, ser agradecido con la persona de Jesús. Lucas 17, versículos 17 al 19. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ellos estaban pidiendo misericordia y este leproso obtuvo salvación. ¿Y dónde están los otros 9? En otras palabras, para nuestra iglesia, ¿dónde están los hijos de Dios con su glorificación y su agradecimiento? ¿Estamos dando gloria a Dios y agradecimiento a este Jesús que murió en nuestro lugar? Es un llamado a la iglesia a cumplir, ¿no es cierto? Y manifestar esa fe que hemos recibido de la obra de la salvación en nuestra vida. Vino a salvarnos Jesús, a darnos sanidad, a darnos vida. Eso es lo que se llama la gracia de Dios. En Efesios 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación por gracia es la manifestación completa de parte de Dios para todo ser humano, para que pueda tener acceso a la salvación. Mi amigo, mi amiga, si no tienes a Jesús en tu vida, necesitas tener un encuentro con Él. Necesitas poner tu confianza, tu fe a los pies de Jesús y poder entregar tu vida para que Él manifieste el milagro de la salvación en tu vida. Donde hay muerte, donde hay desesperanza, Cristo con su acto lo convierte en una nueva criatura, en un milagro maravilloso que sucede solamente por la gracia de Dios. Él quiere entregar salvación a todos los seres humanos. Y es necesario que hagamos un acto de fe. Y la Biblia dice que la fe es necesaria para la salvación. Pero ¿qué cosa es la fe? La fe, lo dice este mismo versículo que habíamos leído, es un don de Dios. Es un don de Dios que reparte el Espíritu Santo a las personas. Y a diferencia de los demás dones, la fe es el único don que no se hace por obras. El amor, por ejemplo, que es un don que está por sobre todos los demás dones, es algo que tiene que hacer la persona para hacer crecer en su vida. Pero la fe, ¿qué es? Es simplemente extender las manos
y tomar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay nada que hacer, no hay nada extraordinario. Solamente poner la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y tomar de aquella sangre bendita para que limpie todos los pecados que hayan en nuestra alma, en nuestra naturaleza, y podamos ser declarados limpios delante de la presencia de Dios. Es por gracia de Dios que somos salvos, y esto lo hace enteramente la obra de Dios en favor del ser humano. Necesitamos imperiosamente la gracia de Dios. Los que somos sus hijos tenemos que estar renovando nuestra glorificación, nuestro arrepentimiento y agradecimiento en los pies de Jesús. Y aquellas personas que no tienen a Jesucristo como su Salvador, es un llamado también para la salvación. Acérquense a Jesús. En Jesús hay vida, en Jesús hay misericordia, pero más que misericordia, hay gracia del cielo que se manifiesta en una salvación completa, perfecta en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros le damos una limosna a un pordiosero, estamos haciendo un acto de misericordia. Pero si sabemos que ese mismo persona que está ahí pidiendo limosna entró en nuestra casa para robarnos y hacernos mal, ¿estaríamos dispuestos a darle limosna? Dios sí lo hace. Y eso se llama gracia de Dios. Que sin merecerlo, Dios nos otorga el perdón de nuestros pecados. Él actúa más allá de una simple misericordia. Él demuestra su amor, un amor completo hacia nosotros. Él nos ama tal como somos, viles, pecadores, insignificantes espiritualmente, personas que no tienen vida. Sin embargo, Él nos toma tal como estamos y Él coloca nueva vida, una nueva existencia. Somos declarados limpios por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ese pecado que había sido rojo, ahora se convierte, como dice, en blanca, como blanca lana. Totalmente puro, limpio. Una vida limpia espiritualmente hablando. Necesitamos a Jesús. La fe, por lo tanto, es la única forma de tomar la salvación que nos ofrece Dios. ¿Quieres demostrar tu fe en esta mañana? Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia para poder, Señor, después de haber aprendido en esta mañana de este hecho que tuvo Jesús con estas 10 personas, y a través de ello nos enseña el valor de la salvación en el día de hoy, de lo que significa su gracia, Señor, en el proceso de la salvación. Y le pedimos, Señor, que esa manifestación de salvación se manifieste también en el día de hoy. Si hay alguna persona que su Espíritu Santo le esté hablando, Señor, a esa alma que tanto necesita de Jesús en su vida, que pueda, Señor, dirigirlo a esa fe salvadora de poder aceptar a Jesucristo como su Salvador
En Jesús hay esperanza, hay vida. Es una manifestación del poder de Dios que está obrando en el tiempo también de hoy. Le pedimos, Señor, que tenga misericordia de aquellos que no le tienen todavía como su Salvador. Si hoy en esta mañana hay alguien que quiera entregar su vida en el mérito de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, le ruego que levante su mano y le vamos a ayudar en esa decisión de aceptar el camino de la salvación. Vamos a orar juntos para que pueda recibir con seguridad este camino de la salvación. ¿Hay alguien que valientemente levante su mano en esta mañana? Bueno. Amén. Hay una persona que está dispuesta a entregar su vida. Amén. En esta mañana, su vida a Jesús. Y valientemente le pido que pase aquí adelante y vamos a orar. Amén. Seguimos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. En estos momentos, Señor, estamos delante de su presencia, Amén. dándole gracias, Señor, porque su poder es inmenso. Amén. Y ha obrado salvación en esta mañana. Amén. Le pido, Señor, que reciba a esta mujer, Señor, que ha manifestado su fe en esta mañana, Amén. aceptándole, Señor, como su Salvador, aceptando el mérito de Cristo, muriendo en su lugar, derramando esa sangre bendita para que sea una nueva vida. Le pedimos, Señor, que en aquella oportunidad, como lo hizo con aquellos leprosos, que coloque la limpieza en su vida. Amén. Que limpie su alma, que la limpie de sus pecados y que sea considerada desde este momento, Señor, una hija suya. Amén. Que se manifieste grandemente el poder de su Espíritu Santo sobre su vida y se manifieste, Señor, en toda su familia. Le pedimos, Señor, que la tome, le dé seguridad y no la deje, Señor, hasta el día en que, Señor, usted la reúna con todos los redimidos por la eternidad. Señor, le pedimos, Señor, que manifieste su amor inmenso sobre ella. Amén. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.